Bueno, hoy vamos a hablar un poco de la introducción a la patología glomerular, pero no vamos a ir en detalle de cada una de ellas porque es muy extenso y no es lo que ustedes tienen que saber en Injuria. A modo de repaso, en esta imagen tenemos al glomérulo con cada una de sus partes. Entonces tenemos a la arteriola aferente, a través de la cual ingresa el flujo sanguíneo, los capilares glomerulares, o sea, el glomérulo propiamente dicho, y la arteriola eferente. Además, recordemos que la barrera de filtración glomerular está constituida por el endotelio del capilar glomerular. Luego tenemos esta que está en lila, que es la membrana basal glomerular, y las células estas en color verde, que son los podocitos, de los cuales se extienden los procesos podocitarios. Y así queda constituida la barrera de filtración glomerular. Luego tenemos al mesangio, ¿sí? A las células mesangiales que sirven de soporte a los capilares glomerulares, y a la cápsula de Bowman con el epitelio visceral, que está formado justamente por los podocitos, y el epitelio parietal. Entre medio, el espacio urinario, que es a donde llega el ultrafiltrado de plasma que atraviesa los capilares glomerulares y luego se extiende hacia todo el sistema tubular. Como adelanté en la imagen anterior, acá tenemos más en detalle a la barrera de filtración glomerular, constituida por el endotelio fenestrado, que forma parte de la pared del capilar glomerular. Estas fenestraciones o poros tienen un diámetro que permite el paso de plasma, pero no el de los elementos de la sangre, es decir, de las células. Luego tenemos a la membrana basal glomerular, que está formada a su vez por una lámina externa, una lámina densa media y una lámina interna. Toda la membrana se encuentra constituida de colágeno tipo 4 y posee proteoglucanos que son ricos en heparansulfato, que presenta cargas negativas. Estas cargas negativas repelen a las proteínas como la albúmina, generando una barrera eléctrica. Entonces, tenemos por un lado la barrera mecánica constituida por la continuidad de la membrana basal glomerular y por otro lado la barrera eléctrica constituida por estas cargas negativas. Y por último tenemos al epitelio visceral, que está formado por los podocitos. A su vez, la superficie de estos podocitos presenta también cargas negativas constituidas por proteínas de la membrana, como por ejemplo la podocalixina. Entonces acá tenemos otra barrera eléctrica a la filtración de proteínas. Una vez que repasamos cómo estaba constituido todo el glomérulo, la barrera de filtración y la función que tiene, vamos a ver cómo se daña ese glomérulo y qué consecuencias clínico-patológicas tiene esto. En cuanto a los mecanismos de daño glomerular, uno de ellos es el depósito de inmunocomplejos que pueden estar formados in situ a nivel del glomérulo o bien ser circulantes y que se depositen a este nivel. Recordemos que los inmunocomplejos están constituidos por un antígeno y un anticuerpo. Los antígenos pueden ser tanto autoantígenos tisulares, que estén a nivel del riñón, a nivel del glomérulo, o bien ser autoantígenos circulantes, que forman inmunocomplejos circulantes que luego se depositan, o bien ser antígenos extraños. Por ejemplo, algún antígeno de microorganismos como el estreptococo. Normalmente los inmunocomplejos son eliminados por el sistema retículo endotelial, es decir, por los macrófagos y otras células fagocitarias. La falla en este mecanismo de eliminación o la producción excesiva de inmunocomplejos puede hacer que estos empiecen a depositarse en diferentes zonas del glomérulo. El lugar en donde se depositen va a depender fundamentalmente del tamaño del inmunocomplejo. Y obviamente el tamaño del inmunocomplejo depende de la inmunoglobulina implicada. Recuerden que las inmunoglobulinas podían ser monoméricas, diméricas, pentaméricas, y eso hace que varíe su tamaño. ¿Dónde pueden depositarse? Pueden depositarse a nivel del mesangio, a nivel subendotelial o a nivel subepitelial. En el lugar en donde asientan, en donde se depositan, inducen inflamación. Esta inflamación
que inducen lo hacen al reclutar células del sistema inmune y activar al sistema del complemento. Además de generar inflamación, también inducen a la proliferación celular. Un ejemplo de esto es la nefropatía por inmunoglobulina A. La alteración en la glicosilación de la inmunoglobulina A hace que falle la depuración de los inmunocomplejos formados por esta inmunoglobulina a nivel del hígado. Entonces, tenemos una falla en el mecanismo de eliminación de estos inmunocomplejos y por ende estos pueden depositarse. ¿A dónde lo hacen? Se depositan a nivel mesangial y allí inducen inflamación y proliferación celular, proliferación de las células mesangiales. Otro ejemplo son enfermedades infecciosas o autoinmunitarias en las cuales existe una elevada producción de inmunocomplejos, al contrario que en la nefropatía por IgA, que lo que falla es la eliminación. En este caso hay un aumento de la producción que sobrepasa la capacidad fagocítica del sistema retículo endotelial y por ende empiezan a depositarse. U otra posibilidad es que estos inmunocomplejos estén formados con inmunoglobulina G, que al ser monomérica y ser más pequeña, escapa más fácilmente del sistema retículo endotelial, escapa más fácilmente de las células fagocíticas que los inmunocomplejos formados por inmunoglobulina M, que al ser pentamérica es más grande y es más fácil de reconocer. Entonces, en cualquiera de estos casos, estos inmunocomplejos se depositan, inducen inflamación, reclutan células del sistema inmune, como por ejemplo neutrófilos, macrófagos, e inducen a la proliferación celular, a la proliferación del lugar en donde se depositan, gracias a la liberación de factores de crecimiento, normalmente por las células del sistema inmune. Otro mecanismo es el depósito de inmunoglobulinas. Fundamentalmente se produce en el mieloma múltiple, en el cual hay una sobreproducción de cadenas ligeras o cadenas pesadas de las inmunoglobulinas que se depositan a nivel glomerular y que se denomina enfermedad de cadenas ligeras o enfermedad de cadenas pesadas. Este depósito de inmunoglobulinas genera lo mismo que el depósito de inmunocomplejos, genera inflamación y genera proliferación del lugar en donde se depositan. Otra posibilidad es que se deposite C3, es decir, un fragmento del complemento, y esto se produce cuando la vía alterna del complemento se activa de forma permanente y aberrante, generándose grandes cantidades de C3 que se deposita a nivel del glomérulo sin que se depositen inmunoglobulinas. Es decir, recordemos que cuando dijimos que se depositaban inmunocomplejos, esos inmunocomplejos inducían que se deposite también proteínas del complemento que se unían justamente a las inmunoglobulinas de esos inmunocomplejos. En este caso, solo tenemos el depósito de las proteínas del complemento sin haber inmunoglobulinas. Esto también induce, como dije anteriormente, proliferación celular e inflamación. Otra posibilidad es que los depósitos que haya a nivel glomerular no sean inmunes, es decir, no sean ni inmunocomplejos, ni inmunoglobulinas, ni proteínas del complemento. El ejemplo clásico de esto, o la entidad más importante de daño glomerular que representa esto, es la nefropatía diabética, en la cual existe depósito de los productos finales de la glicosilación avanzada, que en realidad podría no tomarse como un depósito, sino como directamente la glicosilación de las proteínas que forman el glomérulo, principalmente la glicosilación de las proteínas de la membrana basal. Por último, la otra posibilidad es que el daño glomerular no dependa de depósitos. En este caso tenemos el daño directo de la célula epitelial, endotelial o de la membrana basal en ausencia de depósitos, que es lo que caracteriza a dos glomerulopatías frecuentes, que son la glomerulopatía de cambios mínimos y la glomerulosclerosis focal y segmentaria. La glomerulopatía de cambios mínimos es bastante característica de pacientes pediátricos, en la cual en el estudio histológico y en el estudio inmunológico no se encuentra depósito a ningún nivel y no se encuentran cambios, por eso se denomina cambios mínimos. Los únicos cambios que se muestran pueden verse únicamente al microscopio electrónico, por eso son cambios mínimos. Y esos cambios mínimos lo que hacen es generar una proteinuria de rango nefrótico, que ya vamos a ver lo que es. Por otro lado, la glomerulosclerosis focal y segmentaria
nos habla precisamente de la esclerosis de algunos glomérulos en algunas partes de la nefrona. En estas dos patologías el daño asienta sobre el epitelio visceral, es decir, sobre los podocitos. En las microangiopatías trombóticas, en las cuales se producen trombos a nivel de estos pequeños vasos, el daño es a nivel endotelial. Y en las enfermedades del colágeno tipo 4, el daño es de la membrana basal glomerular. Ahora bien, ¿cuál es la traducción morfológica de estas formas de daño glomerular? Esto nos da patrones histológicos de daño glomerular. El patrón mesangial nos habla de un depósito a nivel del mesangio que se acompaña de proliferación de las células mesangiales. En la primera imagen tenemos una imagen de un glomérulo normal y en la segunda vemos cómo hay proliferación de las células mesangiales con depósito, por ejemplo, a este nivel de inmunocomplejos. El patrón mesangio-capilar se caracteriza por el depósito de cualquiera de todas las cosas que estuvimos hablando a nivel del mesangio, donde genera proliferación mesangial importante, y depósitos a nivel del espacio subendotelial, es decir, por debajo del endotelio. La característica que tiene este patrón es que cuando los depósitos son masivos, la proliferación mesangial se da en un patrón específico que es un patrón circunferencial, es decir, el mesangio proliferado, ¿sí?, con su citoplasma, empieza a rodear a los capilares glomerulares, generando esta imagen de doble contorno de la membrana basal glomerular. Acá en las imágenes entonces tenemos una imagen de un glomérulo normal y por otro lado tenemos la imagen del patrón mesangio capilar, en donde vemos en violeta los depósitos mesangiales y subendoteliales, ¿sí?, por debajo del endotelio, y alrededor del depósito de estos inmunocomplejos vemos la proliferación mesangial en este patrón que rodea a los capilares glomerulares, generando esa imagen de doble contorno. Vean que lo celeste es la membrana basal glomerular y así parece esta extensión circunferencial, una imagen en doble contorno. Otro patrón es el patrón endocapilar. En este caso, los depósitos se producen a todos los niveles, es decir, a nivel mesangial, a nivel subendotelial y a nivel subepitelial. Esto induce la proliferación de células endoteliales, mesangiales y de leucocitos reclutados desde la sangre, o sea, inflamación. Esto se evidencia con un aumento en el número de células que tienen tamaños diferentes, núcleos y formas variables. El depósito entonces a nivel del subendotelio induce la proliferación de células endoteliales que, como vemos en la imagen, están proliferando hacia adentro de la luz y eso oblitera a los capilares y los obstruye, lo que hace que caiga el filtrado glomerular, y los depósitos a nivel del mesangio generan proliferación mesangial que hace que aumente el tamaño de los glomérulos, y a nivel de las luces capilares podemos ver la infiltración de leucocitos que están proliferando. En la imagen inmunohistoquímica se suele denominar como cielo estrellado, como consecuencia del depósito de inmunocomplejos a los distintos niveles. Estos cambios histológicos se suelen acompañar también de humps, que son jorobas, que están constituidas por acúmulos de C3, es decir, de la proteína esta del complemento, en puntos concretos de la membrana basal, en donde hay micro roturas que son contenidas por justamente estos acúmulos de C3. Es típico del daño glomerular agudo, como por ejemplo en la glomerulonefritis post-estreptocóxica. Otro patrón es el patrón extracapilar. Este aparece cuando el daño es tan grave que a nivel de la barrera de filtración glomerular, la membrana basal glomerular se rompe con salida de proteínas de elevado peso molecular hacia el espacio de Bowman. La presencia de estas proteínas, como el fibrinógeno, inducen proliferación de células epiteliales, que son los
podocitos con mayor proliferación en la zona de rotura y en menor medida a medida que se aleja de esta zona de rotura. De tal forma que se rellena el espacio de Bowman con células y en una imagen de semiluna. ¿Por qué? Porque es más grande a nivel de la zona de la microrotura y más pequeño a nivel donde no hay rotura. Estas semilunas epiteliales, al formarse, son justamente, como les digo, epiteliales. Es decir, que son un cambio histológico reversible. Mientras que cuando con el tiempo estas células empiezan a necrosarse, la semiluna se transforma en una semiluna cicatrizal de tejido fibroso, que es ya un cambio irreversible. Obviamente el hecho de que la cápsula de Bowman, la luz o el espacio urinario esté lleno de células epiteliales va en detrimento grave del filtrado glomerular, el cual cae severamente y por ende cae severamente la función renal. Esto es típico de la glomerulonefritis rápidamente progresiva, que no es una enfermedad en sí misma, sino que es un estadio al que pueden llegar otras glomerulonefritis, como por ejemplo una glomerulonefritis postestreptocóxica. Entonces en la imagen vemos cómo existe proliferación del epitelio visceral, es decir, de los podocitos que rodean allí al glomérulo. Alrededor de esa rotura de la membrana basal glomerular tenemos una mayor proliferación que a nivel en donde no hay rotura. Y eso da el aspecto de una semiluna o de una media luna. Por último, el patrón de esclerosis focal y segmentaria es un patrón en el cual existe fibrosis que es parcheada, y eso se refiere con segmentaria, en menos del 50% de los glomérulos, y a eso se refiere con focal. Es decir, que no afecta ni a todo el glomérulo ni a todos los glomérulos, solo a una parte de ellos y a un porcentaje de ellos. Puede ser consecuencia de una proteinuria mantenida, fundamentalmente en relación a una hiperfiltración, como por ejemplo en la nefropatía diabética en sus estadios iniciales, también en la obesidad mórbida, o bien puede ser consecuencia de tóxicos directos sobre la célula epitelial como el VIH o la heroína. La albúmina en grandes cantidades a nivel del espacio de Bowman puede lesionar al epitelio visceral y parietal, es decir, a ambas paredes de la cápsula de Bowman, produciendo necrosis de estas células y la consecuente fibrosis. Esa fibrosis hace que se unan ambas paredes formando sinequias, es decir, como que ese tejido fibroso hace que se pegoteen ambas paredes. Y eso obviamente hace que disminuya el filtrado glomerular, por obviamente una desaparición del espacio de Bowman. Si la proteinuria se deja evolucionar o los tóxicos directos siguen actuando sobre estas células epiteliales, esta esclerosis focal y segmentaria puede hacerse una esclerosis global, es decir, puede hacer que todo el glomérulo está afectado y no solo partes del mismo, y difusa, es decir, que más del 50% de los glomérulos estén lesionados. En la imagen vemos un glomérulo normal y al lado el glomérulo con sinequias producto de la fibrosis entre ambas paredes de la cápsula de Bowman. Una vez que sabemos todos los mecanismos de daño glomerular y su correlación con la patología, con la histología, su morfología, vamos a ver la correlación con la clínica. El daño glomerular puede expresarse por medio de hematuria, proteinuria, síndrome nefrótico o síndrome nefrítico. La hematuria aislada es consecuencia del daño mesangial, no es consecuencia de filtración de hematíes, es consecuencia de daño mesangial. El daño mesangial a su vez se relaciona principalmente con el depósito de inmunocomplejos a este nivel, a nivel del mesangio, como por ejemplo en la nefropatía por IgA. Los hematíes, al pasar por la barrera de filtración glomerular y por los túbulos, se van a deformar y aparecen en orina como hematíes dismórficos, espiculados, y también pueden aparecer cilindros hemáticos.
Esto permite diferenciar una hematuria de origen glomerular de una hematuria de origen en la vía urinaria o de origen no glomerular. Como les dije entonces, un ejemplo es la nefropatía por IgA. Otra manifestación clínica que es producto de daño glomerular es la proteinuria. Esta es consecuencia del daño de la barrera de filtración glomerular, particularmente del epitelio visceral, es decir, de los podocitos o de la membrana basal. Normalmente existe algo de proteinuria, que se denomina proteinuria fisiológica, pero que está fundamentalmente constituida por proteínas de Tamm-Horsfall, es decir, proteínas tubulares, que no tienen paso por el glomérulo, y también por cantidades ínfimas de albúmina que deben ser menores a 30 miligramos día. Cuando la proteinuria es mayor a esto, hablamos de una proteinuria que es patológica y que se produce justamente por el daño de estas estructuras. Cuando la proteinuria es de 30 a 300 miligramos día y está constituida por albúmina, se denomina microalbuminuria. Cuando la proteinuria es mayor a 300 miligramos por día y está constituida por albúmina, se denomina macroalbuminuria. En estos dos casos, cuando hablamos de micro y macroalbuminuria, hablamos de una proteinuria selectiva, es decir, la única proteína que se filtra es la albúmina. Mientras que cuando existen otras proteínas en la orina, como inmunoglobulinas, como fibrinógenos, ya hablamos de una proteinuria no selectiva. Cuando la proteinuria es mayor a 3,5 gramos día de cualquier tipo de proteína, es decir, ya sea selectiva o no selectiva la proteinuria, hablamos de una proteinuria de rango nefrótico, que es lo que nos va a generar el síndrome nefrótico, una forma clínica de daño glomerular que vamos a explicar en la siguiente diapo. Entonces, ¿a qué puede deberse este daño de la barrera de filtración glomerular? Puede deberse a depósitos, ya sean inmunes o no, a nivel del subendotelio o del subepitelio o en el mismo espesor de la membrana basal glomerular, como sucede en la nefropatía membranosa. También puede deberse a una alteración estructural de la membrana basal glomerular, como dijimos en las enfermedades del colágeno tipo 4. Recuerden que este es el principal componente de la membrana basal glomerular. Por un daño directo tóxico sobre la célula epitelial, que es lo que sucede en el VIH o la heroína, que es lo que veíamos en la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Por una hiperfiltración mantenida, que es lo que sucede en la nefropatía diabética, que se genera por un aumento de la presión de filtrado a nivel del ovillo capilar, que provoca pérdida de proteínas justamente por este aumento de la presión hidrostática, que también lesiona a la barrera de filtración glomerular. Otra forma de manifestación clínica del daño glomerular es el síndrome nefrótico, como les decía, que se produce por un daño de la barrera de filtración glomerular, al igual que la proteinuria, pero en este caso es más severo y la proteinuria ya es más severa justamente. Se caracteriza por una proteinuria de más de 3,5 gramos día, como les decía, proteinuria en rango nefrótico. Esta proteinuria a su vez es la responsable del resto de los componentes del síndrome, del resto de las manifestaciones. Entre ellas tenemos a la hipoalbuminemia, es decir, una disminución en la concentración sérica de albúmina, justamente porque esta albúmina se está perdiendo en la orina. Otra es los edemas, que son justamente consecuencia de la hipoalbuminemia, que genera una disminución de la presión oncótica a nivel capilar, que hace que se filtre plasma hacia el espacio intersticial. Estos edemas pueden ser periféricos o palpebrales, es decir, a nivel de los ojos. Esto es típico de ver en los niños con una nefropatía a cambios mínimos. Pero también puede haber líquido a otros niveles, ¿sí? Puede haber derrames, puede haber ascitis. Otra característica de este síndrome es la hipercoagulabilidad, y esto se genera por dos cosas. Por un lado, se pierden en orina proteínas que inhiben a la trombogénesis, como la antitrombina 3, y también, por otro lado, tenemos una disminución de las proteínas en sangre que estimulan la producción hepática de proteínas,
Pero este estímulo no es específico sobre la albúmina, entonces el hígado empieza a producir otros tipos de proteínas, entre ellas factores de la coagulación. Este aumento de la cantidad de factores de la coagulación y esta disminución de la antitrombina 3, por ejemplo, hacen que se genere un estado de procoagulabilidad. Otra característica del síndrome es la mayor predisposición a infecciones y esta se genera por la pérdida en orina de inmunoglobulinas. Otra es la hiperlipidemia y esta se genera por un aumento de la síntesis hepática de lipoproteínas, al igual que, como les decía, los factores de la coagulación, por ese estímulo a nivel hepático sobre la síntesis de proteínas. Y por último, la lipiduria, que es directamente proporcional a la hiperlipidemia. Se eliminan lipoproteínas en orina que hacen que la orina tenga un aspecto espumoso. Ejemplos de glomerulopatías que se manifiestan con mayor frecuencia con síndrome nefrótico tenemos dentro de las glomerulopatías primarias, la enfermedad de cambios mínimos, como les decía, y la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Y dentro de las glomerulopatías secundarias tenemos a la nefropatía diabética como la reina del síndrome nefrótico en los adultos y como la reina también de la causa de insuficiencia renal crónica terminal. ¿Qué es lo que sucedía en la nefropatía diabética? Recordemos, existe una glicosilación no enzimática de las proteínas que forman a la membrana basal glomerular. Esto genera un engrosamiento de la misma y una alteración de la negatividad que normalmente contribuye a repeler a la albúmina y a las proteínas, impidiendo la filtración de proteínas. Y a su vez también afecta a las arteriolas que alimentan a esos glomérulos. La arteriolosclerosis de la arteriola eferente, como consecuencia también de la glicosilación no enzimática de las proteínas que forman parte de su pared, hacen que aumente la presión hidrostática dentro del glomérulo, lo que genera la hiperfiltración y que favorece aún más el paso y filtración de las proteínas. La última forma de manifestación del daño glomerular es el síndrome nefrítico. Este se produce por el depósito de ya sea complejos inmunes, inmunoglobulinas o fragmentos del complemento de forma aislada que inducen inflamación, daño y proliferación de las estructuras a donde asientan. Como ustedes saben, síndrome es un conjunto de signos y síntomas, es todo un cuadro clínico. Todo este cuadro se caracteriza por hematuria, que es producto del daño mesangial cuando alguna de estas cosas se depositan a ese nivel, disminución de la función renal, que se manifiesta con oliguria, hipertensión y edemas, la hipertensión por la sobrecarga de volumen, al igual que los edemas, esa sobrecarga de volumen genera un aumento de la presión hidrostática con la filtración de líquido hacia el intersticio y la formación de los edemas, que son en general periorbitarios y con menor frecuencia periféricos. Todo esto producto, como dije, de la disminución de la función renal. A su vez, esta disminución de la función renal es producto de una disminución de la filtración glomerular por la obliteración de los capilares glomerulares causada por la proliferación de los distintos componentes, principalmente la proliferación del endotelio y también del mesangio que va comprimiendo de forma extrínseca a los capilares. Y por último, estos pacientes también suelen tener proteinuria, pero es una proteinuria que es menor a 3,5 gramos día, es decir, no alcanza el rango nefrótico. Y se produce por el daño de la barrera de filtración glomerular. Recordemos que en el síndrome nefrítico es bastante característico que estos depósitos no se den en un solo lugar, sino que estén distribuidos en las distintas estructuras del glomérulo renal. Dentro de las glomerulopatías que se manifiestan con mayor frecuencia con síndrome nefrítico, me interesa que recuerden la glomerulonefritis post-estreptocóxica, que es bastante característica esta manifestación. También es frecuente en la nefropatía por IgA, pero esta también puede manifestarse con una hematuria aislada. Y por último, en esta imagen tenemos un resumen del daño de las distintas estructuras asociado con la manifestación clínica. El daño en la barrera de permeabilidad entonces nos daba proteinuria, y si esta proteinuria era mayor a 3,5 gramos día, hablábamos ya de una proteinuria de rango nefrótico que se manifiesta por medio del síndrome nefrótico. El daño mesangial, que se manifiesta con hematuria, el daño endotelial y epitelial,
que puede dar lugar a una insuficiencia renal, ya sea aguda o subaguda, como consecuencia de la obliteración de los glomérulos que genera una caída del filtrado glomerular, o también como consecuencia de una proliferación de las células epiteliales que ocupan a la cápsula de Bowman, disminuyendo el espacio urinario y por ende disminuyendo también el filtrado glomerular, y también como síndrome nefrítico, que engloba también a la insuficiencia renal aguda con algunas otras manifestaciones, como la proteinuria y como la hematuria. Es decir, que en el síndrome nefrítico podríamos decir que hay daño a todos los niveles.